Se prepara el representante Eduard Rodríguez. Gracias, presidente. Yo creo lo primero, aquí tenemos que hacer una diferencia clara entre lo que es la protesta social y lo que son el acción o el accionar criminal, los violentos y los vándalos. Y aquí estratégicamente lo quiere meter todo en una misma bolsa para que parezca lo mismo. Nos han construido una narrativa para deslegitimar a la fuerza pública. Violadores de derechos humanos, es lo que nos dicen. Les quieren bajar la moral. Lo que están buscando es impedir su actuar. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿No será que lo que quieren aquí es que se genere caos, desorden y seguir desinstitucionalizando y desestabilizando el país? ¿A quién, me pregunto yo, le sirve esto? Yo aquí no vi a un grupo de senadores decir absolutamente nada, ni pararse de verdad del lado de los ciudadanos, como dicen aquí que se paran del lado de los ciudadanos. No los vi pararse del lado de los vallecaucanos, de los caleños, de los colombianos, y especialmente los vallecaucanos que nos tienen secuestrados. Veo aquí que no condenan los bloqueos, esos bloqueos que matan recién nacidos, esos bloqueos que matan a las personas porque no pueden tener acceso al oxígeno para poder ser tratados de COVID, esos bloqueos que matan porque no pueden llegar las personas a los hospitales. Tampoco vi aquí a nadie decir nada sobre el hambre que se genera hoy porque los alimentos están escasos y están caros. La papa dejó de costar 800 pesos la libra y hoy vale 5.000, y aquí nadie dice absolutamente nada. No dicen nada de los que no pueden ir a trabajar, no dicen nada de los colombianos que hoy están 42% en pobreza, y en el Valle del Cauca que está por encima del 50%, que la mayoría son informales, que viven del día a día. Si no salen a trabajar no comen, pero aquí no dicen nada de los más vulnerables. Y les vale huevo la quiebra de las empresas, la pequeña, la mediana y la gran empresa, les vale huevo, así se generen pérdidas de empleo. Y aquí dicen ellos, nos decían cuando estamos discutiendo el PAE que eran los defensores de la pequeña empresa. Eso es pura paja, es un discurso mentiroso, que aquí lo demuestran con los hechos, que no le importa la creación de empleo en este país. Yo los invito de verdad a que tengan un acto de grandeza con los caleños, con los vallecaucanos, con los colombianos, que se paren del lado de los ciudadanos y digan no más bloqueo, no más secuestro del Valle del Cauca. Dejen esa doble moral y ese doble discurso y párense de verdad del lado de los ciudadanos. Gracias, presidente. Bien, senador Gabriel Velasco, tiene la palabra el representante Eduard Rodríguez, se prepara el senador Roy Barreras. Senador, el representante Eduard Rodríguez. Presidente, gracias. Hoy quiero hablar de dos políticas. La política del odio, una narrativa o un libreto construido, que esa política del odio dice y ponerse de acuerdo con nosotros en garantizar la protección de bienes, honra y vida de todos los ciudadanos. Pero a reglón seguido empieza a dividir el país entre los ciudadanos de bien y los otros colombianos. No, señores. Aquí todos somos colombianos y ejercemos los mismos derechos y garantías constitucionales. Y sigue diciendo esta política del odio que el Estado está para matar niños, que es un Estado terrorista, que es aquel que comete crímenes de lesa humanidad y que acepta órdenes de una nueva figura, subpresidentes, y que hay unos verdaderos presidentes generando una narrativa de odio contra un actor político. A reglón seguido habla de falsos positivos, pero nunca habló de su aliado, el expresidente Juan Manuel Santos, y les da un mensaje a los generales. Dice la política de odios que ustedes son permisivos, que ustedes tienen partido político, hágame el favor. Y esta política de odios sí que ha aprendido durante todos estos años, porque dice que están para dispararle a los manifestantes pacíficos. No obstante,
Dice que hay que dignificar a los generales y a la fuerza pública y sigue generando división entre la tropa y los oficiales, como si no fueran lo mismo. Como si no fueran lo mismo. Pero ¿sabe qué me molesta? Que dicen que deben nuestros policías y nuestro ejército tener mejores salarios. Pero ¿sabe qué hacen en el Congreso? Votan en contra de esos mejores salarios para la fuerza pública. Y nos tratan de fascistas, nazistas, y estigmatizan nuestra protesta diciendo que no queremos la protesta social, cuando la hemos defendido y la hemos ejercido. Porque para mí, la protesta pacífica del artículo 37 es sagrada, como lo es la vida. Pero esos mismos, se les olvida que el 28 de febrero del 2012, estando de alcaldes, repelieron a muchos jóvenes, metiendo a 27 presos. No lo digo yo, lo dice un titular del Espectador. Y habla de guerra de ciudadanos, de enemigo interno. Y les mando un mensaje, que les hace parte de la institucionalidad. Uno no sabe a cuál creerle. Al que manda mensajes de institucionalidad o al que anda incendiando al país. Porque tras de eso, de crear el enemigo interno, los lapida, diciendo que ustedes están al servicio de un régimen y que hay que cambiar la política. ...30 segundos más, representante, por favor. Rodríguez. Y yo creo que aquí sí tenemos que hacer es un gran pacto. Un pacto donde todos los de la Colombia humana, Centro Democrático, liberales, conservadores, concluyamos en una sola cosa. Aquí lo más importante es sacar el país adelante. Aquí no hay colores políticos ni ideologías. Aquí hay un solo propósito: Colombia. Gracias, presidente. Bien, representante Eduardo Rodríguez, gracias. Senador Roy Barreras, y se prepara la senadora María Fernanda Cabal. Senador Roy Barreras. Gracias, presidente. Votaré sí a la moción de censura. Y voy a decir por qué. Esta es la crisis más profunda de la sociedad colombiana, probablemente desde la dictadura de Rojas Pinilla, y también la movilización más grande de la historia del país. Hay una nueva generación de colombianos que ha marchado exigiendo que no se les robe su futuro. 21 millones de pobres, que además, empobrecida la propia clase media, los empresarios que han perdido sus pequeños negocios con la pandemia, los que ya habían perdido el futuro desde antes de la pandemia, con la primera reforma tributaria que le regaló 12 billones de pesos a los megarricos y banqueros, pero se olvidó de esa renta básica que hemos exigido. Fue respondida a esa solicitud de alivio social con una reforma tributaria que incendió el país. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ante el reclamo popular legítimo de empleo, de ingresos, de renta básica, de educación para los jóvenes, se respondió con represión brutal. Y usted, señor ministro, la justificó desde el primer día, cuando repitió el dicho del presidente y del expresidente y del gobierno entero de que se trataba de terrorismo vandálico, el primer día, diciendo que centenares de miles de compatriotas que marcharon pacíficamente contra el desgobierno y contra la ineptitud y la indolencia eran terroristas vandálicos. Cuando usted dice eso le da la orden implícita y explícita a los hombres de la fuerza pública de disparar contra los ciudadanos desarmados, porque al terrorismo se le responde de esa manera. Cientos de miles de hombres y mujeres en Colombia le prestan servicio a la patria en las Fuerzas Armadas. Son pueblo armado, pero son pueblo, hijos de familias humildes. Cuando le da la orden al pueblo armado de disparar contra el pueblo desarmado, la culpa es de quienes dan las órdenes, y usted es el responsable político en la cartera de defensa de esa narrativa perversa en la que el pueblo es el enemigo, en la que los jóvenes son enemigos, en la que los indígenas son enemigos, en la que los periodistas, los críticos y los independientes son enemigos. Esa narrativa perversa nos ha devuelto a una lógica de la guerra en lugar de una lógica del diálogo, de la paz, de la construcción colectiva. Ministro, no es hora de la división,
No es hora de la exclusión, es hora de la unión y no se une al país señalando a quienes protestan pacíficamente como terroristas. Las Fuerzas Armadas cumplen con su deber, como hicieron muchos seguramente con los 6.402 falsos positivos para que luego los abandonen judicialmente, y no solo judicialmente. Hace un par de días falleció uno de mis escoltas policiales, mi amigo querido, y ese amigo querido, José Herrera, murió de COVID porque los mandan ustedes a la calle y ni siquiera los vacunan. ¿Cuándo van a vacunar a los policiales de Colombia, que son esa primera línea del Estado? De eso no se ha hablado hoy. Pero digo más, los partidos de gobierno parecen justificar los asesinatos. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.